Esta diapositiva realmente resume el trabajo que se está haciendo actualmente. Como ya se explicó, el grupo de expertos elaboró unas recomendaciones para la nueva clasificación y en estas recomendaciones se consideró la opinión de asociaciones civiles que purgaban mucho por eliminar el estigma de la categoría de transexualidad. Entonces, este grupo, en realidad, haciendo una revisión de artículos científicos, de las políticas de uso, de la experiencia clínica, de los diferentes escenarios en servicios de salud, hizo varias reflexiones y estas recomendaciones fueron estas. Una es que era necesario conservar en la CIE la incongruencia o discordancia de género, y esto porque para asegurar a las personas acceso y servicios de salud, pero era importante remover este diagnóstico en otro apartado, en el capítulo que les menciona el doctor Iván Arango, ¿no? Y en segundo, proponer dos categorías, la discordancia de género en la adolescencia y en la adultez, en lugar de transexualidad, y el de discordancia de género en la infancia. Este grupo de reflexión, este grupo de trabajo de expertos, se hizo varias preguntas. Una de esas preguntas era esta: si realmente deberíamos tener las categorías en la clasificación de condiciones relacionadas a la salud. Entonces la respuesta era sí, y estos serán los argumentos, ¿no? Que es importante considerar a las poblaciones vulnerables en riesgo, que es importante definir cuáles son las obligaciones de los estados para proveer atención y salud a estas poblaciones y que además fuera de forma gratuita, que estos servicios fueran apropiados, que se elaboraran guías de tratamiento y además estándares de práctica y que además se facilitara la investigación en tratamientos más efectivos. Una siguiente pregunta fue cómo asegurar una clasificación no patologizante, ¿no? Que nos permitiera dar este tratamiento, que favoreciera el acceso a los servicios de atención, que fuera apropiado, no coercitivo, que considerara los derechos humanos, que además fuera científico y basado en evidencias, y que además fuera aceptada por las personas que estaban recibiendo este tratamiento, es decir, las personas transgénero. Entonces, ¿cuál era la forma de hacerlo? Pues con la necesidad de reconceptualizar el fenómeno trans. ¿Cómo habría de reconceptualizarse el fenómeno en esta clasificación? Aquí en estas dos columnas vemos la definición de transexualismo de la CIE 10 y en la columna de la derecha la propuesta para la CIE 11. Vemos en color rojo, marcada en la definición de la CIE 10, es el deseo de vivir y ser aceptado con un miembro del sexo opuesto, que esto era un punto relevante, que por otro lado se acompaña de sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio y de deseos de someterse a un tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. Pero en realidad este grupo de expertos se dio cuenta que no es necesario el sentimiento de malestar o desacuerdo, porque es probable que este malestar realmente sea ocasionado no por la condición o el proceso que la persona esté experimentando, sino por los efectos afuera, en lo social, en lo familiar, que este proceso implica. Y la otra, tampoco es necesario someterse a un tratamiento hormonal o quirúrgico. Hay personas que no necesariamente desean esta transición completa, simplemente que sean aceptados como unas personas del género que ellos están experimentando, especialmente esto cuando se vive en ambientes de poca tolerancia. Entonces, la propuesta es la de la derecha, conservar esta discordancia marcada y persistente entre la experiencia de género del individuo y el sexo asignado. Ahora vamos a ver la definición para los infantes. Igualmente, del lado izquierdo tenemos la definición actual y del lado derecho la definición que se propone. Nuevamente vemos esta parte del malestar, que en realidad aquí no hubo muchas modificaciones, simplemente hacer énfasis en estos dos rubros, que estos niños están experimentando rechazo por su anatomía sexual o por sus caracteres sexuales secundarios anticipados y realmente
hay mucha molestia por no poder jugar a lo que ellos quieren, vestir la ropa que ellos quieren, elegir a los amigos de juego con los que realmente ellos se sienten identificados. Para estas modificaciones había estas dos precisiones diagnósticas en cuanto al tiempo. En la discordancia de género en adolescentes y adultos, lo que se hizo, la propuesta es reducir a meses en lugar de a 2 años la persistencia de este malestar. Esto permite captar muchos más pacientes con una preferencia de manifestación diferente. En cambio, en el caso de los niños, se modificó de 6 meses y que ahora persista por 2 años. Esto es para no diagnosticar falsos positivos, es decir, hay muchos niños que experimentan género variante, que es deambular entre lo femenino y lo masculino, y puede prevalecer hasta la pubertad y no continuar. Entonces, esta era la idea de la reducción del tiempo. Y además es importante aclarar que en la parte de adultos, adultos y adolescentes, es preferible que entren a tratamientos adecuados lo más pronto posible. Ahora, la pregunta también fue, ¿en dónde deberían colocarse estas categorías relacionadas con el fenómeno transgénero? Definitivamente eliminarla del capítulo 5 de trastornos mentales y del comportamiento, porque esto favorece el estigma y la patologización, y la propuesta es hacer este capítulo por separado del que ya les comentamos. Hay aspectos importantes de las modificaciones que no debemos olvidar. Es esto de eliminar la patologización y que el diagnóstico debe ayudar a identificar a las personas que requieren tratamiento y que este tratamiento sea adecuado y que los servicios de salud puedan ofrecerlo. Aquí la doctora Robles nos puso esta referencia, es un artículo muy interesante que habla sobre dónde se puede identificar o dónde se puede colocar esta nueva categoría. Entonces, si ustedes gustan leerlo, ustedes podrán ver que se sugieren varios apartados, incluso un apartado, el capítulo Z que le llaman, que este capítulo lo que nos ayudaría es precisamente a quitar el estigma, pero podría ser un poco más endeble en la parte de la oferta de servicios. Ahora, ¿en dónde se iba a hacer la evaluación de estas propuestas? Como leí en la introducción del doctor Kumate, México tiene la oportunidad de hacer estas evaluaciones y se están realizando actualmente 2 estudios. El primer estudio es la evaluación de la discordancia de género en la adultez. En realidad, este estudio básicamente lo que pretende es validar y hacer la confiabilidad de esta escala. Entonces, se están comparando los criterios de la CIE-10, los del DSM-5 y los propuestos para la CIE-11. Este trabajo se está llevando a cabo en la Clínica Condesa, en la Clínica de Especialidades, específicamente en la Clínica Integral Trans. Aquí lo que se pretende es llevar a cabo las encuestas con población, con 200 casos que atienden en la clínica para poder hacer esta evaluación, y a la par se está llevando un análisis legal que evalúa el marco político y legal de servicios en salud en el que se daría la modificación de la clasificación. El segundo estudio es un estudio cualitativo que intentamos responder la necesidad del diagnóstico en la infancia. En este estudio es en el que actualmente estoy colaborando, igualmente se está llevando a cabo en la Clínica Condesa, estamos haciendo el piloteo de la entrevista, están participando pacientes de 18 a 50 años, y algunos derivados del estudio anterior. Guía quiere decir identidad de género en la adolescencia y en la adultez, que es el estudio previo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo pues es llevando a cabo el consentimiento informado y entrevistamos acerca de algunas variables sociodemográficas y aplicamos una guía a profundidad. Aquí lo que estamos evaluando es la edad de inicio
en que estos pacientes están reportando la persistencia de la transexualidad. Muchos de ellos nos están diciendo desde los 4, 5, 6 años, ellos en realidad manifiestan tener esta preferencia de ser llamados con otro nombre, de vestir con la ropa que ellos quieren, de jugar y de tener actividades con el género con el que ellos se identifican. Otra área que estamos explorando es el impacto del proceso de la discordancia de género, es decir, qué es lo que pasa a lo largo de la infancia, cómo lo experimentan, qué es lo que está pasando con los padres, cómo reacciona su entorno, y pues en realidad han sido historias cargadas de mucho dolor, de mucho aislamiento. Nos va ayudando a responder la pregunta si realmente es necesario este diagnóstico en la infancia. Entonces, bueno, vemos que lo experimentan desde edades muy tempranas, que esto causa realmente mucho sufrimiento, confusión, y otra área que también exploramos es el impacto del diagnóstico. Hay algunos pacientes a los que les preguntamos si en la infancia tuvieron algún diagnóstico o algún tipo de intervención por este proceso que están atravesando, y la mayoría no tuvo acceso a ningún servicio y no tuvo ningún diagnóstico. Entonces, la parte de tratamiento y de diagnóstico la estamos evaluando de manera hipotética. Les planteamos qué hubiera pasado si hubieran tenido un diagnóstico cuando eran niños. Entonces, lo que estamos encontrando es que les hace mucho sentido. Están de acuerdo en que no es un trastorno, que quieren la despatologización y eliminar el estigma, pero que mantener un diagnóstico les hubiera servido mucho a ellos para entender qué es lo que les estaba ocurriendo, y a las familias y al entorno inmediato también comprender esta situación, y que hubiera sido mucho más fácil. A lo mejor hubieran sido objeto de menos agresiones, de menos burlas, y que realmente hubieran querido un tratamiento temprano. Y esto del tratamiento puede ser bastante polémico, porque mucho del tratamiento que se hace con niños y adolescentes son los bloqueadores hormonales o el tratamiento hormonal como tal, pero ellos plantean que hubiera sido mejor un acompañamiento terapéutico para ellos, para sus familias, y esto hubiera hecho su proceso muchísimo más agradable. En realidad, pues en esta fase vamos de los proyectos, y me gustaría terminar diciendo pues que será un placer también presentar estos resultados, y que bueno, es un tema realmente apasionante y hay que ponerle mucha atención. Gracias.